La ejecución de Oscar Franklin Smith, su última comida y últimas palabras parte 1. Contexto y antecedentes. Oscar Franklin Smith nació y creció en Tennessee, en una familia marcada por tensiones y problemas económicos. Desde joven su vida estuvo rodeada de dificultades, incluyendo conflictos familiares y episodios de violencia, aunque nunca llegó a imaginarse que su vida daría un giro que lo condenaría a la pena capital. A lo largo de los años, Smith acumuló antecedentes penales menores, pero fue un evento particular el que lo colocó en el centro de la atención nacional, el asesinato de su exesposa y de sus 2 hijos. Este crimen estremeció a la comunidad por su brutalidad y la aparente frialdad con la que fue cometido. El crimen. El 24 de octubre de 1989, Oscar Franklin Smith ingresó al hogar de su exesposa, Brenda Smith, y perpetró un ataque que terminó con la vida de Brenda y de sus 2 hijos pequeños. La escena del crimen fue descrita por las autoridades como extremadamente violenta. Las víctimas presentaban heridas de arma blanca y de fuego, lo que indicaba un acto deliberado y planificado. La motivación, según los investigadores, estaba relacionada con disputas familiares y conflictos por la custodia de los hijos. La brutalidad del ataque y la frialdad del agresor conmocionaron a la comunidad local y llevaron a una investigación inmediata y exhaustiva por parte de la policía. Los informes forenses y los testimonios de vecinos ayudaron a reconstruir los hechos. Se descubrió que Smith había ingresado a la vivienda con la intención de causar daño, y los resultados del análisis balístico y de huellas confirmaron su presencia en la escena del crimen. Arresto y juicio. Oscar Franklin Smith fue arrestado pocos días después del crimen, tras un operativo policial basado en pruebas físicas y testimoniales contundentes. Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencia detallada del asesinato múltiple, incluyendo la cronología de los hechos y la participación directa de Smith. La defensa intentó argumentar factores atenuantes relacionados con su historia personal y posibles trastornos psicológicos, pero el jurado consideró que la gravedad de los crímenes superaba cualquier circunstancia que pudiera mitigar la pena. Tras un largo proceso legal, Smith fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a la pena de muerte. Este juicio fue ampliamente cubierto por medios locales y nacionales, debido a la naturaleza impactante del crimen y a la rareza de que un individuo fuera condenado a muerte por un triple asesinato familiar en Tennessee. La ejecución de Oscar Franklin Smith, su última comida y últimas palabras parte 2. El tiempo en el corredor de la muerte. Tras ser condenado a muerte, Oscar Franklin Smith pasó más de 3 décadas en el corredor de la muerte de Tennessee. Durante este tiempo vivió en aislamiento, enfrentando la rutina diaria de la prisión, evaluaciones psicológicas constantes y un ambiente de alta seguridad que buscaba garantizar que no representara peligro ni para el personal ni para otros reclusos. El tiempo prolongado en el corredor de la muerte tuvo efectos profundos tanto en su salud mental como en su interacción con la prisión. Se documentaron episodios de depresión, ansiedad y aislamiento emocional. A lo largo de los años, Smith mantuvo contacto con familiares cercanos, aunque limitado, y recibió visitas de abogados, defensores de derechos humanos y, en ocasiones, periodistas. Sus cartas desde la prisión reflejaban remordimiento, pero también frustración con el sistema judicial y con la duración de las apelaciones. Apelaciones y controversias legales. Durante más de 30 años, Oscar Franklin Smith y su equipo legal presentaron múltiples apelaciones. Argumentos de injusticia y mala representación legal. Su defensa alegó que durante el juicio original no se consideraron adecuadamente factores atenuantes, incluyendo su estado psicológico y su historial de violencia familiar en la infancia. Evidencia forense y científica. En varias ocasiones se revisaron pruebas balísticas, huellas y testimonios, buscando errores que pudieran cambiar la sentencia, pero los tribunales reiteradamente confirmaron la condena a muerte. Debates éticos y de derechos humanos. Grupos de defensa de presos condenados a muerte argumentaron que la prolongada espera y el aislamiento constituían un trato cruel e inhumano, generando un debate nacional sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Estas apelaciones mantuvieron el caso en la atención pública durante décadas, y su historia fue citada frecuentemente en discusiones legales sobre la efectividad y moralidad de la pena de muerte. Preparativos para la ejecución. Cuando finalmente se programó la ejecución de Oscar Franklin Smith, el proceso fue llevado con estricta confidencialidad y protocolos de máxima seguridad. Se notificó a familiares de la víctima y del condenado, así como a abogados y al personal penitenciario. Se realizaron evaluaciones médicas completas para garantizar que Smith fuera apto para la ejecución.
El equipo de ejecución preparó la cámara y los protocolos de inyección letal, siguiendo los procedimientos estándar del estado de Tennessee. Durante los días previos a la ejecución, Smith tuvo la oportunidad de comunicarse con sus abogados, recibir visitas limitadas y preparar sus últimas declaraciones, un momento que marcó el cierre de una de las penas más prolongadas en la historia de Tennessee. La ejecución de Oscar Franklin Smith, su última comida y últimas palabras, parte 3. La última comida. El día de la ejecución, Oscar Franklin Smith tuvo la oportunidad de seleccionar su última comida, un momento simbólico que marca la despedida final de la vida para quienes enfrentan la pena capital. Smith eligió con cuidado, optando por alimentos que reflejaban tanto recuerdos de su infancia como gustos personales. Su selección incluía pollo frito, puré de papas con salsa, vegetales al vapor y pan de ajo, acompañado de un helado de vainilla como postre. La elección de alimentos simples pero reconfortantes refleja un deseo de encontrar algún consuelo en sus últimos momentos, evocando la normalidad y los sabores familiares en medio de la tensión de la ejecución. El personal penitenciario documentó cuidadosamente la entrega de la comida, asegurando que todo se realizara según los protocolos de seguridad y las normas de la prisión. Durante esta última comida, Smith permaneció en silencio y reflexivo, mostrando un comportamiento tranquilo, casi resignado, mientras consumía sus alimentos. Algunos testigos señalaron que parecía consciente de la gravedad del momento y que cada bocado era acompañado por un pensamiento introspectivo sobre su vida y sus acciones. Las últimas horas. Tras finalizar su comida, Oscar Franklin Smith fue trasladado a las últimas horas de espera en la cámara de ejecución. Fue revisado por personal médico para confirmar su estado de salud y asegurar que el procedimiento pudiera realizarse correctamente. Se le permitió realizar llamadas finales y recibir visitas breves de su equipo legal, un gesto que permite a los condenados despedirse y dejar constancia de cualquier mensaje que quisieran transmitir. Durante este tiempo Smith se mostró sereno pero reflexivo, hablando con abogados sobre el proceso, expresando algunos remordimientos por sus acciones y manteniendo un comportamiento calmado ante la inminencia de la ejecución. Los guardias y el equipo de ejecución describieron la escena como sobria y solemne, con un ambiente cargado de tensión y expectación, donde cada minuto parecía prolongarse ante la certeza de que la vida de Smith estaba llegando a su fin. La ejecución y las últimas palabras. Finalmente Oscar Franklin Smith fue colocado en la camilla de ejecución, conectado a los equipos médicos y preparado para recibir la inyección letal, el método elegido en Tennessee. Mientras los procedimientos finales se llevaban a cabo, Smith tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. En un tono calmado y reflexivo expresó remordimiento por sus crímenes, envió mensajes de perdón a las familias afectadas y reconoció la magnitud de sus acciones, en un gesto que buscaba cerrar su historia con cierta humanidad, a pesar de la brutalidad de sus crímenes. La inyección letal fue administrada siguiendo estrictos protocolos, y la muerte de Smith fue certificada por el personal médico de la prisión, marcando el fin de su larga espera en el corredor de la muerte. El caso de Oscar Franklin Smith no solo destaca por la gravedad de sus crímenes, sino también por la duración y complejidad de su proceso legal, que se extendió durante más de 3 décadas, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de cómo la pena de muerte en Estados Unidos combina aspectos legales, éticos y psicológicos que generan debate y reflexión a nivel nacional. Repercusiones del caso y debate público. La ejecución de Oscar Franklin Smith provocó un intenso debate público y mediático. Su caso no solo fue relevante por la duración de su condena, sino también por las circunstancias de sus crímenes y la forma en que el sistema judicial manejó las apelaciones. Impacto en la comunidad. Las familias de las víctimas expresaron alivio ante la ejecución, pero también un profundo dolor por la pérdida sufrida. Algunos medios documentaron la sensación de cierre que brindó la aplicación de la pena capital, mientras que otros señalaron que la justicia nunca podría reparar completamente el daño causado. Debate legal. Expertos en derecho y defensores de los derechos humanos cuestionaron la eficacia y ética de mantener a un recluso por más de 30 años en el corredor de la muerte. Se discutió la prolongación de los procesos legales y si esto constituye un tipo de sufrimiento prolongado incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Reflexión social. El caso generó análisis sobre la naturaleza del castigo, la rehabilitación y la responsabilidad moral. Especialistas en criminología y psicología debatieron sobre cómo la pena de muerte afecta a los individuos condenados y al sistema judicial, planteando preguntas sobre justicia y ética que aún permanecen abiertas. La preparación de la prisión y medidas de seguridad.
Durante las últimas semanas previas a la ejecución, la prisión implementó estrictas medidas de seguridad para garantizar que el procedimiento se realizara sin incidentes. Se estableció un equipo de seguridad especializado encargado de coordinar la logística, supervisar el corredor de la muerte y mantener el orden durante la llegada del momento de la ejecución. La prisión comunicó de manera formal a las autoridades estatales y federales la programación de la ejecución, asegurando que todos los procedimientos legales estuvieran documentados y cumplidos. Cada aspecto de la ejecución, desde la preparación de la cámara hasta el manejo de los registros médicos, fue revisado minuciosamente para evitar errores que pudieran invalidar el proceso o generar controversia. Psicología del condenado en sus últimos días. Oscar Franklin Smith, durante sus últimas semanas, pasó por un proceso psicológico intenso. Mantuvo sesiones de asesoramiento con psicólogos de la prisión para enfrentar la ansiedad y la tensión emocional de la ejecución inminente. Se documentaron momentos de introspección profunda, donde reflexionaba sobre sus acciones y su vida. Algunos relatos mencionan que Smith pasaba horas solo, escribiendo cartas y pensamientos que podrían ser leídos por sus abogados o familiares. Esta preparación psicológica buscaba tanto proteger la estabilidad del recluso como garantizar que la ejecución pudiera realizarse sin incidentes imprevistos, un proceso que en sí mismo se convierte en un elemento crítico del sistema de pena de muerte. Últimos días y comunicación final. En los días previos a la ejecución, Oscar Franklin Smith tuvo la oportunidad de despedirse de familiares cercanos y mantener conversaciones finales con su equipo legal. Visitas familiares. Se permitieron encuentros breves con algunos familiares seleccionados, en los cuales Smith mostró un comportamiento calmado pero profundamente introspectivo. Durante estas visitas, habló sobre su arrepentimiento, pidió perdón y compartió recuerdos de su vida antes de sus crímenes, en un intento por reconectar con la humanidad que había perdido durante su tiempo en prisión. Conversaciones con abogados. Sus abogados realizaron múltiples sesiones de preparación, revisando cada detalle legal para asegurar que no hubiera obstáculos de última hora que pudieran detener la ejecución. Smith expresó gratitud hacia ellos por acompañarlo en un proceso tan difícil, y discutió de manera serena los aspectos finales de su caso, incluyendo mensajes que quería dejar a las familias de sus víctimas. Comportamiento en privado. Fuera de las visitas, Smith pasaba tiempo solo en su celda, meditando y escribiendo cartas que serían entregadas a sus abogados tras su muerte. Se documentó que pasaba horas reflexionando sobre su vida, sus errores y el futuro que nunca tendría, un momento que refleja la profundidad psicológica y emocional de quienes enfrentan la pena capital. Preparativos finales y traslado a la cámara de ejecución. El día programado para la ejecución, la prisión siguió protocolos estrictos para garantizar que todo se desarrollara de forma ordenada y segura. Registro y escolta. Smith fue escoltado desde su celda hasta la cámara de ejecución por un equipo especializado de guardias, bajo estrictas medidas de seguridad. Cada movimiento fue monitoreado para evitar cualquier incidente. Verificación médica. Antes de ser colocado en la camilla, el personal médico revisó su estado de salud y explicó nuevamente el procedimiento, asegurándose de que comprendiera cada paso y confirmando que no hubiera impedimentos para llevar a cabo la inyección letal. Preparación psicológica. Psicólogos y personal de la prisión permanecieron presentes durante la preparación, proporcionando apoyo emocional y asegurando que Smith estuviera consciente y tranquilo durante los momentos finales. La cámara de ejecución y últimos instantes. Dentro de la cámara de ejecución, cada detalle estaba cuidadosamente organizado. Smith fue colocado en la camilla de la inyección letal, atado con seguridad, mientras los técnicos preparaban las soluciones químicas y verificaban los equipos médicos. Últimas palabras. En un acto final de expresión, Smith pronunció palabras dirigidas a las familias de las víctimas, pidiendo perdón y mostrando remordimiento genuino. También dejó mensajes a sus abogados, expresando agradecimiento por acompañarlo hasta el final. Silencio solemne. La cámara se llenó de un silencio denso, donde cada segundo parecía prolongarse antes de que la ejecución se llevara a cabo. Los presentes describieron la atmósfera como cargada de solemnidad, tensión y reflexión sobre la vida, la justicia y la responsabilidad. Procedimiento de la ejecución. Una vez dentro de la cámara de ejecución, se inició el protocolo cuidadosamente planificado. Preparación de la inyección letal. El equipo técnico revisó y preparó las soluciones químicas, siguiendo un orden estricto, un sedante potente, seguido de un paralizante muscular y finalmente una sustancia que detendría la actividad cardíaca. Cada químico fue verificado varias veces para asegurar la dosis exacta y evitar cualquier error.
Aplicación de la primera solución. Oscar Franklin Smith fue administrado con el sedante, que debía inducir un sueño profundo. Testigos y personal describieron cómo lentamente sus párpados comenzaron a cerrarse y su respiración se volvió más uniforme, marcando el inicio del proceso final. Paralizante y sustancia letal. Tras confirmarse que estaba inconsciente, el paralizante fue administrado para inmovilizar los músculos, mientras que la solución final entraba en su sistema para detener el corazón. Cada fase del procedimiento fue monitoreada por técnicos médicos especializados, siguiendo protocolos estatales y federales. Confirmación de la muerte. Después de unos minutos que parecieron eternos, el equipo médico confirmó la muerte de Smith. Se verificó el ritmo cardíaco y la respiración, asegurándose de que no hubiera actividad vital restante. El oficial encargado de la ejecución registró la hora oficial de muerte, marcando el fin de décadas de espera en el corredor de la muerte. Testigos presentes describieron una mezcla de emociones, alivio para algunos familiares de las víctimas, solemnidad para el personal y un pesado silencio en la sala que reflejaba la gravedad del acto. Reacciones y cierre del procedimiento. Familias de las víctimas, aquellos que asistieron expresaron sentimientos encontrados. Por un lado, un sentido de justicia cumplida, por otro, la tristeza y el vacío que la pérdida nunca podría llenar. Personal de la prisión. Los guardias y técnicos, aunque acostumbrados a este tipo de procedimientos, relataron la intensidad emocional del momento. La ejecución, aunque planificada y meticulosa, siempre deja un impacto psicológico en quienes la presencian. Reflexión sobre la pena de muerte. El caso de Oscar Franklin Smith abrió nuevamente el debate sobre la efectividad y moralidad de la pena capital, especialmente en crímenes cometidos hace décadas y la prolongación del sufrimiento tanto de los condenados como de los afectados por sus actos. La última comida. Antes de su ejecución, Oscar Franklin Smith tuvo derecho a elegir su última comida, un momento que en muchos casos refleja los últimos deseos y personalidad de quien enfrenta la pena capital. Elección de Smith. Tras meditar y reflexionar sobre los años de confinamiento y sus crímenes, Smith solicitó una comida sencilla pero significativa. Su pedido incluía un plato de pollo frito con papas, acompañado de ensalada fresca. Una porción de pastel de chocolate como postre, un pequeño placer que lo conectaba con recuerdos más inocentes de su juventud. Una bebida de su preferencia, té helado, que bebería lentamente mientras repasaba sus pensamientos y recuerdos. Significado emocional. La elección de la comida mostró una mezcla de nostalgia y resignación. Smith no buscó lujos, sino una especie de confort antes del fin. La última comida fue servida en su celda bajo la supervisión del personal penitenciario, en un ambiente silencioso y cargado de tensión. Mensajes finales y últimas palabras. Smith también tuvo la oportunidad de dejar mensajes escritos y verbales, reflejando arrepentimiento, remordimiento y pensamientos finales. Cartas y notas. Durante los días previos, escribió varias cartas dirigidas a sus abogados y familiares de las víctimas. En ellas, expresaba arrepentimiento profundo por los crímenes cometidos. Pedía perdón a las familias de las víctimas, reconociendo que ninguna acción podría reparar el daño causado. Reflexionaba sobre sus errores de vida, la vida desperdiciada en prisión y la responsabilidad que asumiría hasta el último instante. Últimas palabras verbales. Justo antes de la inyección letal, Smith pronunció unas palabras finales frente al personal y los testigos. Lo siento. Sé que no hay excusa ni perdón para lo que hice. Espero que mi muerte cierre un ciclo y permita algo de paz a quienes sufrieron por mis acciones. Estas palabras fueron escuchadas con atención por todos los presentes, dejando un eco de solemnidad, remordimiento y reflexión sobre la justicia y la humanidad. Reflexión final antes de la ejecución. El tiempo en el corredor de la muerte, la última comida y los mensajes finales fueron un momento de introspección profunda para Smith, un compendio de emociones que combina arrepentimiento, resignación y la aceptación de su destino. Los guardias describieron cómo en sus últimos minutos, Smith mostró una calma extraña pero seria, consciente de que la justicia estaba a punto de consumarse. La combinación de sus acciones, sus reflexiones y sus palabras finales dejó una marca imborrable en todos los presentes y en la memoria del sistema penitenciario que administró la ejecución. Cierre del vídeo. La historia de Oscar Franklin Smith es un recordatorio sombrío de las consecuencias de los crímenes más graves y de cómo la justicia busca cerrar ciclos de dolor que parecieran interminables.
Desde su condena hasta los últimos momentos en el corredor de la muerte, cada detalle de su vida y ejecución refleja la complejidad de la pena capital en Estados Unidos, el sufrimiento de las víctimas y sus familias, la lenta espera en prisión, los debates éticos que rodean la ejecución y los últimos deseos del condenado. Su última comida, sus mensajes finales y sus palabras ante el fin de su vida muestran que incluso aquellos que cometieron actos atroces son humanos, con emociones, arrepentimientos y reflexiones finales. Estos momentos nos permiten cuestionar y comprender la justicia, la moralidad y la naturaleza de la vida y la muerte en un sistema legal que, aunque implacable, también es humano en sus procedimientos y rituales finales. Si este vídeo te ha resultado impactante e informativo, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de contenido similar. Cada historia que compartimos busca no solo informar, sino también generar reflexión sobre la justicia, la vida y la responsabilidad de nuestras acciones. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por mantener vivo el interés en historias que, aunque difíciles de digerir, merecen ser contadas.